Buen día, amigos de Perú 21. Mi nombre es Patricia Quispe y hoy estamos en La Voz del 21. Nos acompaña José Carlos Requena, analista político, que nos va a permitir desmenuzar un poco algunos temas de coyuntura en los cuales se ha visto envuelto esta semana el presidente de la República, José Gerí. Bienvenido al set de Perú 21 TV. Patricia, encantado, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Como mencionábamos, el presidente Gerí está en la mira, está bajo la lupa y todo por una reunión secreta con un empresario chino que, como damos cuenta hoy en Perú 21, es socio de una fábrica ilegal de cerámicos que se construyó en medio de tierras agrícolas en Ica. Sí, bueno, es efectivamente una persona con varios, todo esto que reporta Perú 21 hoy, antes también lo había reportado otros medios, eh, y evidentemente es una situación creo que bastante incómoda para el presidente está por cumplir 100 días en el cargo, es un hito que suele ser una ocasión de balances, y en este caso lo encuentra en una situación bastante incómoda, ¿no? Es cierto que por lo menos según las últimas mediciones, todavía su popularidad era importante, sobre todo comparándola con la de su predecesora, pero la verdad ha pasado de la ofensiva. Recordarás que al inicio de su gestión él decía, vamos a dejar de estar a la defensiva, vamos a pasar a la ofensiva. Pues ahora él mismo, por este comportamiento llamativo, ha pasado a estar a la defensiva, porque no hay ocasión desde el domingo que se difundió el reportaje en que salga a la prensa y no se le pregunte sobre el tema. Y la verdad, cualquier respuesta termina dejando una repregunta, ¿no? ¿Es una situación incómoda o también sospechosa? Absolutamente sospechosa, ¿no? Creo que y como te decía, cada respuesta del presidente, por ejemplo, en algún momento, no recuerdo si fue el martes o el miércoles, pero el presidente decía, yo no originé la reunión, ¿no? Yo asistí a una convocatoria. El presidente está en toda capacidad de poder decir esa reunión que sea en mi oficina, ¿no? Pero además, ya si asistiera la aparente voluntad de pasar De desapercibido, camuflarse con una capucha que no es algo obviamente, que ¿no? caracterice además al presidente de la República. No, porque de hecho ha estado en toda ocasión que le dé algún rédito, ¿no? Claro, esta evidentemente debemos colegir que esta no es una situación de la que él se sienta, digamos, orgulloso y prefiere pasar desapercibido, ¿no? Entonces, eso es por lo menos llamativo. Vamos a ver, el presidente en algún momento de sus descargos también dijo, yo soy abogado, sé qué puedo hacer, no soy profesor, sé qué puedo hacer, sé qué cosa es legal, sé qué cosa no. Vamos a ver si acá hay algún viso de ilegalidad, pero por lo menos es algo absolutamente incómodo, ¿no? Ahora, él ha señalado que está dispuesto, que tiene toda la disposición de ir a la Comisión de Fiscalización, Bueno, que preside Elvis Vergara, que es un parlamentario acciopopulista y que está relacionado con Ilish López, a quien el vocero de la bancada, Héctor Valer, señala como el nexo entre Gerí y el empresario chino. sí, mira, es lo que le corresponde. Y de hecho, no creo que tenga escapatoria, ¿no? Y yo creo que en esa medida, creo que dentro de todo, Geri puede pensar, puede suponer que está yendo a un terreno relativamente amigable, ¿no? Cómodo, Recordemos, ¿no? digamos, son, Relativamente son cómodo. colegas suyos, son quienes lo han puesto en el lugar donde está ahora. Son gente además por alguna cuestión generacional o de distinta naturaleza con la que él ha estado siempre cerca. Pero claro, eso no necesariamente lo exonera de ser, por ejemplo, objeto de la puntería de congresistas como Valer, que parece más un poco fuera de ese juego, o de la oposición de izquierda, que sí sistemáticamente ha votado en contra, incluso en el voto de confianza a Álvarez hace algunos meses, ¿no? Pero finalmente, ¿cree usted que va a pasar algo con Gerí? Porque Mira, él de repente se siente respaldado por ese 43%, que es un porcentaje bastante alto con respecto de la vacada de Dina Boluarte. Se siente un poco respaldado por eso, por la aprobación ciudadana que tiene, pero también, como decía usted, por los amigos o compañeros de otras bancadas que tiene el Congreso. y hay que agregar además el hecho de que estamos en medio de un proceso electoral. Yo escuché hace algunos días al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que decía un poco paremos esta inestabilidad, ¿no? Digamos, en otras circunstancias quizás sería más vulnerable, pero acá, además del soporte congresal que se tiene,
estamos en medio del proceso electoral y yo creo que las preguntas van a continuar seguramente algunos días más, pero en algún momento ya las cámaras se pondrán hacia los candidatos, ¿no? Y es precisamente algo que se hubiera esperado, ¿no? Creo que todos esperábamos que en enero ya empiece finalmente el proceso electoral a calentarse. El comportamiento de Gerí como que ha jalado las cámaras involuntariamente hacia él nuevamente. Y como te digo esto, yo te diría que por lo menos hasta el cierre del mes seguramente vamos a seguir con preguntas porque nuevamente cada respuesta te abre una repregunta más, ¿no? El silencio del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, que no se ha manifestado sobre este tema y hoy reaparece en actividades públicas como la que se lleva a cabo en la Municipalidad de Lima por el próximo aniversario de la ciudad, ¿le llama la atención? Bueno, digamos, en términos de presencia política, el premier suele ser, digamos, el segundo en la línea de mando, es en términos constitucionales también, pero efectivamente no se le ha visto, sobre todo teniendo de contexto este escándalo en el que está Gerí, la verdad, digamos, creo que poco haría él o cualquier otro ministro por defender algo que está dentro de un comportamiento absolutamente, en el ámbito absolutamente personal. Entonces, es una situación bien complicada, ¿no? Ahora, también hace algunos minutos veía que la congresista Bazán y algunos otros congresistas de izquierda también hablan de la necesidad de interpelarlos por el tema de la situación de Petroperú. Eso seguramente le va a dar a Álvarez una ocasión para relanzarse. Creo que su presencia hoy también es parte de ello. Creo que su presencia también quizás responda un poco a los rumores que circularon ayer e incluso en horas de la mañana de hoy sobre su posible renuncia. eh, a mí la verdad me parecería muy llamativo y la única razón por la que me parece que una renuncia o un pedido de renuncia, sea por voluntad suya o por voluntad del presidente, la única razón, a mi juicio, sería que Gerí quiera distraer la atención, ¿no? Porque no habría otra razón, digamos, no hay algo tan grande como para prescindir de él, ¿no? Él lo ha negado, ¿no? Pero ¿cree usted que este gabinete llega el 28 de julio? Bueno, hay que esperar, todavía faltan varias semanas. Evidentemente, si hay algún escándalo en el camino, seguramente habrán cambios. Cuando uno ve los antecedentes, también uno hubiera pensado que Sagasti iba a terminar su mandato con el mismo elenco con el que presentó, pero en el camino vino el famoso Vacunagate, que sacó a la canciller de entonces, la ministra de Salud, que en ese entonces además venía de la gestión previa, también salió y que era una persona que además contaba con gran respaldo ciudadano en esos momentos. Entonces, si algún incidente de esa naturaleza, si el Ejecutivo termina enredado en alguna situación de esa naturaleza, seguramente veremos cambios. Pero por lo menos hasta hoy, fíjate que no ha habido una ocasión similar, pero nada hace descartar que eso no pueda pasar, ¿no? Ujú. Ahora, ¿el Ministerio Público debería intervenir como se ha solicitado desde el Parlamento? Algunas voces señalan que por al haber ya algunos indicios que llaman a sospecha, debería abrirse una carpeta fiscal del presidente. Como señalamos en Perú 21, en nuestra edición de hoy, todos los indicios nos hacen temer de que no hay un chaufa gratis. Mira, ahí evidentemente si hay visos de ilegalidad, creo que el Ministerio Público tiene la obligación de hacerlo, de hecho lo puede hacer de oficio, ¿no? Pero ahí, como te digo, hace falta ver cuál podría ser el delito, ¿no? Entonces, Gerí en algún momento te decía que él decía que no había hecho nada ilegal. Creo que esta es una discusión más jurídica, más penal precisamente, pero si el Ministerio Público evidentemente ve alguna posibilidad de que algo así se esté dando, pues evidentemente creo que debería intervenir, ¿no? Lo que no puede, lo que el Ministerio Público muchas veces debería evitar es politizarse, ¿no? Es decir, acá hay claramente algo que podría ser una acción ilegal. eh, pero nuevamente es una evaluación más jurídica que política, ¿no? Y debería quedarse ahí. Ahora, este domingo se cumplen 100 días, los primeros 100 días del gobierno de José Gerí. ¿Cuál es su evaluación al respecto? El tema de seguridad, por ejemplo, que es el que preocupaba más,
durante el gobierno de Dina Boluarte preocupaba más, al inicio del gobierno de Gerí, sigue siendo una constante en la agenda del país. Mira, yo creo que es un balance mixto, ¿no? Por un lado, creo que tenemos un presidente mucho más proactivo, más cercano, más accesible. A veces creo que demasiado, de hecho creo que eso, el hecho de ser muy activo en este ámbito como que lo distrae de la gestión. Y además, digamos, creo que ya era un presidente que llegaba con muchos pasivos, pasivos que en sus primeras semanas un poco que se pasaron por alto por la situación en la que se estaba, pero que ahora terminan siendo relanzados, ¿no? Este comportamiento del Chifa, que todavía, como comentamos, creo que va a seguir siendo un tema de noticias, creo que es un poco precisamente aquellos de las luces grises con las que llegaba Gerí, ¿no? Y trae a la memoria Y trae a la investigaciones memoria, penales que están pendientes todas. efectivamente, o los pasivos que ya desde que asumió la presidencia del Congreso se daban, ¿no? Y en ese momento también nuevamente gana por un amplio margen, se instala. Gerí ya desde el Congreso tenía un perfil muy mediático, las redes del Congreso, yo recuerdo colgándose de cosas que no tenían nada que ver con el Congreso, como el triunfo del pan con chicharrón en este concurso que hubo. Pero claro, a lo mismo, digamos, el lado de seguridad todavía sigue siendo la principal preocupación. Una encuesta de Ipsos de no hace mucho también hablaba de que en total el 80% de la población no sentía cambios, ¿no? Un 60% que decía que todo estaba igual y un 20% que decía, estoy redondeando, pero un 20% que decía que había empeorado incluso. Entonces, eso creo que sigue siendo el principal pasivo y seguramente, un principal pasivo además considerando que el ministro actual que se tiene, a pesar de lo complejo del inicio de su gestión, me refiero a las protestas, venía precedido de buen cartel, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se le compara con los ministros que tuvo Boluarte, pues uno podía esperar algún reencauce, ¿no? Pero eso como que se hubiera resentido frente al voluntarismo del mandatario, estas visitas a cárceles, estas promesas de que se va a sacar cierta legislación que no tiene cuando se dé, esta reincidencia en los sucesos de ataques a la población, a los transportistas, que se mantienen. Entonces hay, creo yo, una justificada desazón en la población, ¿no? ¿Qué sería lo positivo de estos 100 días? Si es que hay algo. Mira, yo creo que, y eso también está de acuerdo con muchas de las encuestas que se hacían a finales del año pasado, ¿no? Que decían cuál es el principal aspecto del 2025 y decían la salida de Boluarte, ¿no? Creo que eso, el hecho de haber encontrado una salida, porque había, yo creo que Boluarte en el Congreso, perdón, en el Ejecutivo, hubiera asegurado una situación aún más complicada que la que vimos, no solamente por errores de gestión que se arrastraban, sino que a eso además le agregabas toda la toxicidad política de un gobierno absolutamente insensible, ¿no? Este gobierno, con todas las complicaciones que tiene y con estos zonas grises que se están presentando, creo que ha dado algo de respiro, ¿no? Veamos si esto se mantiene. Esta señal del Chifa creo que es una es una señal de alerta muy complicada. Esperemos que esto se supere, pero como te digo también, eh, es algo muy difícil de explicar, algo muy incómodo y que seguramente se va a quedar en una pregunta sin respuesta hasta el final del mandato, ¿no? Ujú. Y el tema de en el tema de la seguridad, el presidente prometió u ofreció un balance de la declaratoria de emergencia del IMI Callao eh, para una semana después de aplicado. Esto fue en octubre, Que no se ha ah, dejado. que no se ha dado. Ujú. Y hemos pasado de semana en semana con las promesas reiteradas del mandatario de que ya se va a dar a conocer, ya se va a dar a conocer, y ahora se suma a esto el plan de seguridad para el cual recibió facultades legislativas que tampoco se han utilizado. Claro, ahí quizás lo que le toque al Ejecutivo en su conjunto y al ministro del Interior en particular es quizás hacer sentir más su aporte, ¿no? Porque este gobierno ha reposado mucho en la imagen de Gerí, en esta imagen cercana y proactiva que ha querido proyectar desde el inicio, y quizás varios de sus ministros han preferido no hacerle sombra.
Creo que el ministro del Interior tiene la necesidad de poder, si quieres, en algún caso, pues, cuando corresponda, no te diré enmendar la plana al presidente, pero sí cubrir esos vacíos que el presidente claramente presenta, porque esta promesa incumplida es claramente un flanco que repercute en el trabajo de todo el Marcar mucho sector, más ¿no? la presencia, ¿no? Yo te diría, yo ayer que vi al ministro del Interior ayer o antier en las reuniones con los transportistas, recordé que efectivamente tenemos un ministro del Interior, porque ha tenido un perfil muy, muy discreto, ¿no? Creo que debería, como te digo, hacer sentir más su aporte y si tiene algún plan claro, pues empezar a mostrarlo, porque lo que siente la ciudadanía es que en este lado, sobre todo, seguimos igual que hace 3 o 4 meses, ¿no? Ahora, si bien la campaña electoral, a diferencia de nuestro clima, no calienta, eh, ya Ipsos dio a conocer la primera encuesta del año y en ella no se revelan mayores cambios. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga siguen liderando el listado de intención de voto con 17% respectivamente, 10 para Rafael López Aliaga y 7% para Keiko Fujimori. Y se advierte en ese contexto una caída del candidato Mario Vizcarra de Perú Primero. Sí, es una caída que en realidad empieza un poco antes, ¿no? Porque si la comparamos con la entrega previa, hay un deterioro de solo 1 punto porcentual, pero cuando se le compara con octubre es donde se Fue nota esta caída 8%. que mencionas, efectivamente, que creo que fue el mejor momento de Vizcarra, pero yo creo que con el correr de las semanas como que las cosas se están poniendo en su lugar, ¿no? Porque no es una candidatura que reposa mucho en el hecho de ser el hermano de y lo que ha mostrado Mario hasta ahora son serias limitaciones, ¿no? Ahora, como tú bien dices, en general se mueve poco, ¿no? Y un dato relevante es el de este alto blanco y viciado, que todavía está en torno al 30%, y que en regiones, a diferencia de Lima, donde está en 20, llega a 34, es decir, algo más de un tercio de la población, ¿no? Entonces, creo yo que va a ser el principal reto de las candidaturas, calentar la campaña del interior, porque en Lima, mal que bien las cosas se van colocando, igual es un proceso todavía muy frío. ¿La dispersión puede estar influyendo en esto? ¿La dispersión de candidaturas? Y la dispersión y quizás lo poco persuasivas que terminan siendo las candidaturas, ¿no? La gran mayoría de quienes lideran ya han estado en esa posición antes. Quien no lo hace, Álvarez o López Chao, para hablar de entre los 5 primeros, no terminan de convencerse que están en campaña. Por lo menos en el caso de Álvarez. En el caso de López Chao ha pasado gran parte de las últimas semanas explicando cosas de su pasado. Yo creo que esperemos que en algún momento de las próximas semanas o el próximo mes ya empecemos a hablar de propuestas, ¿no? Más allá de cosas facilistas de pena de muerte o replicar a Bukele, alguna cosa concreta que pueda generar algún tipo de debate, porque eso es precisamente lo que no se da, ¿no? Y que en consecuencia tiene congelado al entorno, a las preferencias electorales. ¿Cómo ve el factor Forsyth? George Ujú. Forsyth de Somos Perú, el partido al que pertenece también el presidente de la República, sale del rubro de otros y aparece con un 3%, porcentaje que es compartido con algunas diferencias por otros candidatos, pero sale de ese bolsón electoral de los que en algún momento llamamos Mm. pitufos y pasa a la lista de intención de voto, sin hacer campaña todavía en Lima. Sabemos que la está haciendo a nivel de provincias, pero no en Lima. Bueno, ahí creo que has mencionado algo que efectivamente antes los pitufos estaban debajo del 5%, ¿no? Ahora cuando llega a 3, como tú bien mencionas, o cuando llega a 2, ya se convierte como que tiene una ciudadanía en las encuestas, ¿no? Estamos hablando de candidaturas muy, muy anémicas, y en el caso de Forsyth, mira, yo creo que tiene varios flancos. Uno de ellos es que inevitablemente lo van a asociar al gobierno de Gerí. El gobierno de Gerí es un gobierno por ahora, en términos relativos, popular, pero es un gobierno que al final de cuentas podría desgastarse. De hecho, uno de sus principales críticos, el congresista Valer, es de ese partido, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía seguramente esto va a ser una cruz con la que va a cargar. Y lo otro es que
Forsyth ya ha sido candidato y en esa medida pues pierde mucho de lo que podría ser una ventaja en su caso, que es la novedad. Ha sido un candidato que además, después de liderar la campaña del 2021 durante un buen tiempo, empezó a desmoronarse hacia finales de febrero y terminó sin pasar la valla. Entonces, claro, eso podría cambiar en esta ocasión, pues seguramente el haber estado en una campaña también te da algo de kilometraje mayor, pero digamos tendría que beneficiarse del caudal que le traigan sus aliados, que creo que es un potencial importante que tiene Somos Perú en las regiones, y que, por ejemplo, en términos de encuestas, pues ya con los logos, el logo de Somos Perú es algo mucho más conocido que el de López Chau o el de Álvarez, por mencionar a dos de los punteros, ¿no? De acuerdo a cómo se desempeñe Gerí y a cómo vayan de repente avanzando o se vaya dilucidando este tema de la reunión con el empresario chino, em, ¿podría convertirse en un lastre, en una carga, en una cruz para la candidatura de Forsyth? Y por eso te decía que lo que haga Gerí o su asociación al partido de gobierno inevitablemente le puede generar algún nivel de pasivo, ¿no? ¿Y es eso lo que cree usted que ha influido para que él salga del rubro de otros y escale un poquito en la lista de intención de voto? Yo creo que habría que ver la medición que hace Ipsos, le da el mismo nivel de aprobación en Lima y en el interior. Habría que ver si en el desagregado hay algún pico en particular, pero yo me atrevería a pensar que es más por el rol de sus aliados que por el rol mismo, de él, por el aporte propio de Forsyth, ¿no? Yo creo que no es necesariamente una candidatura tan, digamos, persuasiva de por sí mismo. Entonces creo que sus aliados son los que arrastran más, pero habría que preguntarle a sus votantes en qué basan este apoyo, ¿no? Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias por Encantado. acompañarnos en Perú 21 TV. Y con ustedes, amigos, bueno, hemos compartido esta entrevista con José Carlos Requena, analista político, que, como decíamos al inicio, nos ha ayudado a ver un poco más allá de lo que se presenta en la superficie de la coyuntura política. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su preferencia.